Y ahora entramos a analizar los contenidos que nos ha traído la actualidad de esta jornada de martes, protagonizada por la manifestación de agricultores que desde la estación de autobuses salía esta mañana sobre las 11, bueno, algo más tarde de las 11, y llegaba a la casa del presidente en Fernández López, pues en torno a las 12:30 aproximadamente. Vamos a hablar de este tema, pero también de otros asuntos que nos ha brindado precisamente la jornada de hoy con nuestros picoteros. Hoy están con nosotros Rosaluz Fernández. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Qué tal la semana? Muy bien, tranquilita. ¿Con mucho frío? Eso sí, frío. ¿Eres friolera o...? Sí, friolera. Sí, ¿no? Sí. Tengo los pies fríos ahora mismo, los tengo como para hacer patinaje. Bueno, yo he de reconocer que también lo soy, ¿eh? Sí. Aquí el amigo Paco Miranda no sé yo, porque si sale por la mañana temprano con la fresca a caminar, no sé si friolero o no. Buenas noches, Paco, bienvenido. Buenas noches. Pues ciertamente no soy muy friolero, esa es la realidad. Y sí es verdad, salgo a las 7:30 de la mañana porque me gusta aprovechar esa hora de la mañana y el resto del día lo tengo disponible. Y he intentado hacerlo de otra forma, pero no me funciona. Por lo tanto, como tampoco tengo un gran problema con el frío, a ver, es cuestión de abrigarse y asunto terminado. Pero no, especialmente no soy friolero, ¿no? Bueno, dicen que el frío es bueno además para el cutis, ¿no? Para la piel, ¿no? Sí, curte. Curte, ¿no? Vamos a empezar hablando de una noticia que surgió con una nota de prensa, un videocomunicado concretamente del Grupo Unidas por Mérida, en el que criticaba la gestión del servicio de limpieza y del cuidado de jardines de Mérida por parte de la empresa adjudicataria, señalando que ésta no respetaba o no reponía, mejor dicho, ni las bajas laborales ni las vacaciones de los empleados, y criticaba al Ayuntamiento de Mérida por mantener este modelo de privatización de estos dos servicios, añadiendo que faltaban contenedores tanto de reciclaje de plásticos, cartón y de otros materiales, como de los normales en puntos críticos, dice, de la ciudad, y abogaban por un modelo de gestión pública de este servicio. El equipo de gobierno ha contestado en la voz de su portavoz municipal, Carmen Yáñez, diciendo que en Mérida se van a instalar 1.200 contenedores, 590 papeleras, y 10 papeleras inteligentes, y señalando que Unidas por Mérida no podrá, dice, nunca gestionar un ayuntamiento porque desconoce cómo funcionan los servicios. Aquí están enfrentados dos modelos de gestión que ponemos hoy aquí a debate. Paco, ¿tú qué opinas? Bueno, yo he vivido durante la etapa en que tuve responsabilidades en el ayuntamiento, pues el modelo de gestión que está funcionando, que es el de la privatización de este servicio en la empresa adjudicataria, la FCC, y yo no sé qué estará pasando ahora, pero es cierto, no hace falta estudiar mucho para ver que la ciudad no está asistida, no está limpia. El motivo por el que no esté en las condiciones que debería, pues tampoco lo conozco en profundidad. Si señalan que hay falta de reposición de personal durante vacaciones y demás, pues podría ser un motivo, y tampoco sé cuál es realmente la causa, pero en cualquier caso sí es verdad que es una responsabilidad del equipo de gobierno velar porque se cumpla el contrato, es decir, las condiciones que tiene ese contrato. Las condiciones, desde luego, establecen pues unos servicios y unos números de contenedores, la reposición de estos contenedores también en un número X a lo largo de la vida útil del contrato. He visto cambios de algunos contenedores, que parece ser que son estos nuevos que están poniendo. A mi juicio, desde luego, no están ayudando mucho. Y lo digo porque concretamente donde yo vivo, que quizás es una nota un poco singular porque, tengo que decirlo, parece que estamos en el tercer mundo. Yo vivo en San Juan, en la parte alta de San Juan, y concretamente han retirado el contenedor que había antes, que era de mayor capacidad, más grande, han puesto este más pequeño. Y además está puesto pues hacia el Ejido, el vertedero, está puesto allí. O sea, para acceder al contenedor tenemos que entrar por una zona que también no está asistida por parte del ayuntamiento. Hay ripios, hay porquerías, se amontonan y se acumulan y no se retiran. Y he de decir que en buena parte es por falta de civismo de algunos ciudadanos, desde luego, que hacen depósitos de esas porquerías donde no deben y como no deben. Pero también no es menos cierto
que por ese principio entiendo que no deberíamos de soportar el resto de vecinos pues esa dejación o esa insolidaridad por parte de algunos vecinos, que hay fórmulas, porque en este caso también se puede vigilar esa zona, donde sucede de forma reiterada, es vigilarla, porque también hay unas sanciones previstas dentro de la ordenanza municipal, pues para los vecinos que hacen depósitos de otros materiales, de ripios incluso, de la porquería fuera de los contenedores. Pero desde luego no está ayudando en modo alguno el cambio que se ha producido concretamente allí, desde luego no está ayudando en modo alguno, porque vuelvo a repetir, menor capacidad, se abre muy poquito la puerta, con lo cual ya es difícil acceder. Es que había leído que en la nota de prensa decía la portavoz municipal que se habían colocado estos que eran algo más bajos, pues buscando para que la accesibilidad, para personas que tengan menor estatura, pero también he de decir que cuesta trabajo una bolsa normal, que es una bolsa de basura normal llena, la capacidad que tiene la embocadura es muy justita. En cuanto intentas poner una bolsa de esta de mayor tamaño, lo que llamamos los sacos de basura, olvídate. O sea, tienes que agarrarla, forzarlo. O sea, entiendo que desde luego no ha sido un buen acuerdo en ese sentido en el modelo, ¿eh? Y lo que tiene que ver con la reposición a cargo de las cuentas municipales, habría que mirarlo eso con detalle, porque desde luego una inversión de esa naturaleza, si es que resulta que ya no tienen, porque 1.200 contenedores, no sé exactamente el parque de contenedores que tiene la ciudad, pero es un número muy, muy significativo, con lo cual da la sensación de que es un cambio, si no total, de un porcentaje muy elevado. Creo que es total, ¿eh, Paco? Pues si es total en este caso, lo que me pregunto es si en este caso la empresa no tiene en su contrato el mantenimiento de la vida útil de los contenedores a lo largo de la vida del contrato, porque una reposición y a cargo de las arcas municipales es eximir de cualquier, en este caso de la carga económica que supone el mantenimiento de los contenedores. Creo que ahí hay un desequilibrio, que eso tendría probablemente otra forma de proceder, porque si es necesario una mayor inversión, porque se ha terminado, se ha agotado la reposición, los contenedores no están lo bien que debieran, pero también es verdad que tienen la obligación de mantenerlos durante la vida del contrato, con lo cual no veo lógico que el ayuntamiento tenga que pagar la totalidad de la reposición. Entendería pues el porcentaje justo, se estableciera por una valoración justa de lo que supondría el mantenimiento de esos contenedores, que es lo que corresponde a la empresa, y el costo de ponerlos nuevos y hacer pues la parte proporcional, lo que corresponda a cada uno. Pero una inversión creo que es en torno a 1 millón de euros por parte del ayuntamiento, en este caso, para cambiar todo el parque de contenedores y papeleras sin que la empresa tenga aportación económica, si es tal cual yo lo interpreto en la noticia, pues desde luego me parece muy mala gestión y muy mal acuerdo, sobre todo porque va en detrimento de las arcas municipales, vaya. No sabemos las cláusulas, ¿no?, del contrato de gestión de la limpieza, si incluye o no incluye la reposición de estos elementos. Rosa. A ver, el contrato, por lo que dice, sobre lo que dice Unidos por Mérida, no tienen razón, es imposible, porque además la concesión que se hizo no es una privatización como tal, sino que es una concesión administrativa, es un paso intermedio entre la privatización y la gestión pública. O sea, hay una parte es una concesión pública, lo que es la limpieza de Mérida, a través de un contrato de administración, porque lo que se hace es una concesión sobre el servicio público de limpieza. Esa concesión tiene una vida útil de 25 años. Hasta que no pasen esos 25 años no se podrá gestionar un nuevo contrato a través de un contrato administrativo de concesión de la limpieza pública de la vía pública de Mérida, que es como se quedó hecho. Esto se quedó hecho ya hace bastantes años. Debe de quedar ya poco, pero ya lleva bastantes años ese contrato en vigor. Yo siempre apuesto porque la población muchas veces no sabe lo que es tener las manos en su sitio y lo que es utilizar una papelera. A mí me toca todavía muchísimo las narices pasar por algún sitio y ver gente que no sabe utilizar el mobiliario público adecuadamente. Llámese papelera, llámese banco, llámese silla, llámese lo que haya en la calle. Hay una tendencia a decir que vengan y lo limpien, que para eso se paga. No.
Se paga para hacer una limpieza, no para quitar basura. La basura tiene que ir a su sitio y la gente tiene que tener la suficiente educación y civismo para poner la basura en donde corresponde, que son en los contenedores. Lo dice una persona que le toca barrer muchas veces la basura que dejan muchos después de un botellón, o después de haberse comido un barquillito o lo que sea y te tiran el papelito al suelo, porque es que esa virtud de que se tire todo al suelo, eso, vamos, es fantástico en muchas personas. Los contenedores, me imagino que se ha hecho una renovación porque o bien ha terminado el plazo, la vida útil de la renovación de los que decía Paco, o bien se ha llegado a un acuerdo con la empresa concesionaria en otros términos. Habrá que preguntar... A ver, en 2021, estamos hablando evidentemente porque no tenemos conocimiento del mismo, pero en 2021 sí se aprobó por parte de la Junta Local de Gobierno una ampliación del contrato de limpieza por 622.000 euros, con lo que la empresa Fomento de Construcción y Contrata tiene un canon a partir de este año 2021 de 7.173.779 euros. Suponemos que habrá cambiado los términos cuando se hizo esta modificación, supongo, las cláusulas. Una ampliación porque necesita, sí, una ampliación para llegar a ampliar los servicios, pero me refiero que a lo mejor se reestructuró todo el servicio de alguna manera. El contrato salió, no tiene 25 años de vigencia el contrato. Sí. El contrato se renovó en la legislatura del 2014-2016, estando gobernando el Partido Popular, o estaba yo en el gobierno. Se hizo una concesión de 25 años. Del 11 al 15, Paco, del 11 al 15. Del 11 al 15, sí, bien. Entonces era la misma empresa, salió a licitación, lógicamente, y no deja de ser, que si es una privatización, Rosa, al final, mediante un contrato, en este caso, una concesión administrativa, y al final la gestión... Una concesión administrativa no es una privatización. Bueno, pues dime quién gestiona el servicio de limpieza, entonces, porque hasta donde yo llego es la empresa, mediante un canon que se les paga. O sea, sí, eso es privatización del servicio. Que no pasa nada, que yo no tengo nada en contra de ese modelo de gestión, como podrás comprender, pero sí te digo que había 3 contratos, uno que era el de servicio de limpieza, otro que era el de parques y jardines, y una ampliación que se hizo en segunda instancia por la ampliación de zonas nuevas de residenciales. El contrato se adjudicó el 14 de marzo de 2014. Vale, pues en aquel momento lo que se hizo, se sacó a licitación la concesión del conjunto del servicio, con el fin de optimizarlo. Es más, de hecho, se rebajó sustancialmente el canon que se pagaba por los 3 contratos anteriores con respecto del que después se firmó. Se juntó el servicio de limpiezas y el de parques y jardines en un mismo pliego y se sacó a la licitación entero. Y estaba contemplado la atención de absolutamente todas las zonas, cosa que no pasaba anteriormente, y por esto era que había que hacer constantemente ampliaciones porque se crecía la ciudad, algo que no está pasando hace ya mucho tiempo y ahora mismo no sería ni tan siquiera necesario. Y esa ampliación que se ha hecho de 600 y pico mil euros, pues francamente, y si además ahora hay una inversión de 1 millón de euros para la reposición de papeleras y contenedores, pues entonces me parece todavía mucho más sorprendente, porque dentro del contrato aparecía el mantenimiento y reposición de los contenedores, papeleras y demás útiles. La reposición en un porcentaje, es cierto, pero el mantenimiento de todo. O sea, quiero decir, si en aquel momento la empresa entendió que podía tener el mantenimiento de esos contenedores y con la reposición que salió para la vida útil del contrato, lo que ahora no podemos es jugar con otras cartas. Y eso ya es una cuestión de los acuerdos que tiene que llegar el equipo de gobierno para exigirle a la empresa que lo cumpla. O sea, lo que no podemos es ahora decir, está muy viejito, está muy mal, ya cuesta trabajo mantenerlo, y ahora desde las arcas municipales una partida de esta naturaleza, pues para cubrirle las necesidades a la empresa. Pero es que no sabemos cuál es la contrapartida que ha habido ahí, es que no se sabe. De principio, pues mira que lo cuenten, porque si en la nota de prensa ha salido para dar explicación acerca de la reposición, porque se estaba hablando de déficit de papeleras y de contenedores y qué tal, pues de igual manera parecería más lógico
que se hubiese explicado si es que hay una contraprestación por parte de la empresa. Es que, porque, es que las papeleras en Mérida eran rara avis. A mí me ha pasado, o sea, yo soy de usar una papelera. Es que no hay. Yo soy de usar papelera y yo me he tenido que llevar a mi ¿No las casa un papel que no lo he podido tirar por ningún sitio, me lo he tenido que meter en el bolsillo y llevarme y cuando llega a casa lo he tenido que tirar a la basura de mi casa. Obviamente porque no hay el número de papeleras necesarias, casa. por lo tanto, véase cómo está el número de papeleras. Lo que sí es cierto, ya te digo yo, que 1.200 contenedores no se van a poner de más de los que había. O sea, si es una reposición total, porque sería una barbaridad, porque los están retirando los viejos y colocando los nuevos, con lo cual... Es que son todos los contenedores. Sí, pero no sé si os habéis dado cuenta, pero son los 3 tipos de contenedores. Que los paga el ayuntamiento, a lo que me refiero. También todos los de reciclaje. Pero que los paga el ayuntamiento íntegros. Plástico, cartón, etcétera. Los paga el ayuntamiento. Hay que decir que el contrato, no lo repone la empresa. Pero eso debe ser. Quiero recordar que el contrato se licitó en la legislatura de Ángel Calle, ¿no? Por 9 millones. No, este nuevo en la legislatura de Pedro Acedo. No, sí, pero digo el original. Sí, el anterior. Sí. El anterior, en la legislatura de Ángel Calle, por casi 9 millones de euros. En el 2014, en la legislatura de Pedro Acedo, se rebajó en 3 millones de euros y se reunificó con los servicios. Sí. Y en 2021, ese contrato se le añadió otros 600 y pico mil euros, lo que hemos dicho antes, para ampliar el número de servicios. Digo la cronología para que quede clara del contrato de la adjudicación del servicio de limpieza. No me parece, a priori, con los datos que tenemos, no me parece lógico que haya una inversión por parte del ayuntamiento para una reposición de algo que está dentro del contrato en obligación para la empresa. Pero yo creo que supongo que en la renovación del contrato no estará en la cláusula eso, porque yo creo que eso se ha tenido que cambiar por otra. Sería fragante, ¿no? Eso quiere decir, claro, le correspondería a la empresa. No creo que el ayuntamiento cometa una ilegalidad, porque al fin y al cabo... Sería bueno ¿Para qué vas a comprarlo si está en el contrato? ¿No? Tendría que obligar a la empresa, digo yo. Si se compra es porque se ha llegado a algún tipo de acuerdo con la empresa o bien para ampliar plantilla o cualquier historia. Porque daría mayor tranquilidad a los ciudadanos. Porque a priori, y con estos datos, a partir de la nota de prensa que ha brindado la portavoz, desde luego, al menos las dudas están ahí. Es decir, yo que conozco cuál era el servicio que tenía que prestar la empresa y si ahora hay una reposición total a cargo del ayuntamiento, mi pregunta es ¿en qué condiciones? Porque, vuelvo a repetir, se han limitado a hacer una contestación a la crítica de Unidas por Mérida ante la suciedad y el poco atención que se está prestando en limpieza y jardines, que es cierto, que eso no hace falta ir a ningún sitio a estudiarlo y se ve. Y la única contestación es que se va a cambiar todo y que va a costar 1 millón de euros. Yo he hecho en falta un poquito más de claridad y transparencia en ese sentido, porque vuelvo a repetir, cualquiera que esté un poquito al tanto de la vida municipal y de cómo funcionan las cosas, pues te suscitan esas preguntas. Yo, ojalá, y me gustaría que hubiera una contraprestación lo suficientemente equitativa como para que no suponga ningún agravio en las arcas municipales. A priori, vuelvo a repetir, la duda está ahí. Bueno, vamos a otra cuestión. La noticia de la jornada era la protesta de 300 apicultores que reclamaban en Mérida, como hemos dicho, con una manifestación con salida desde la estación de autobuses hasta la residencia de Presidencia, ayudas concedidas a otros sectores para que también puedan verse ellos beneficiados de esas ayudas tras un año, dice, que ha sido el peor en 3 décadas. Los apicultores extremeños son unos 300 y estaban prácticamente de varias organizaciones agrarias, desde la Paja Saja hasta UCE, representados en la misma. Por cierto, ha habido un fuerte cordón policial, ahí lo vemos en la avenida José Fernández López, y no es la primera vez. Son policías que vienen de Sevilla, normalmente, de la unidad, no sé cómo se llaman, pero es la unidad de intervención rápida o algo de eso, sí, efectivamente. Y es curioso porque, lo digo, pero no es la primera vez que pasa, que me parece muy bien que cumplan con su labor de proteger los bienes públicos, pero de ahí a no dejar pasar por un paso de peatones a una persona mayor cuando no está dentro del perímetro, o incluso a nuestra propia Cámara, que no la han dejado pasar cuando estaba fuera del perímetro de seguridad, me parece de un celo excesivo. Y no es la primera vez que pasa. Eso se lo deberían ver también la policía. Sobre todo porque se trata de una manifestación que en principio no tiene tampoco
Pues no, altercado, no se ha producido ningún tipo de altercado. No son como las de la puerta de la Consejería de Agricultura. No, aquellas no, uy, No, aquellas esas las he conocido yo de primera mano. Sí, sí, bueno, o las de Agroexpo, ¿no? Que, por cierto, se espera otra movilización este Hombre, yo año. todavía recuerdo el chinatazo, por decirlo de alguna manera, de algún lanzador de peso que aterrizó en un ordenador de una persona que justamente en ese momento se había levantado. A la casualidad de que se había levantado hacía un momento, si no, vamos, le deja la pared la cabeza aplastada con el peñascado y no era una piedra pequeña, ¿eh? Bueno, ¿qué opináis de todo esto sobre las ayudas, sobre todo que reclaman y demandan los apicultores extremeños? A ver, hay que recordar, hay una cosa muy importante, las abejas son importantísimas para la vida en el planeta en Más general. de lo que creemos. Muchísimo más de lo que parece, o sea, las abejas son imprescindibles. El que existan los problemas que está habiendo, ya de por sí con las especies invasoras que están llegando a la península, tanto de la avispa asiática, que es devoradora de abejas y tal, que ya les cuesta a todos los apicultores el que pierdan efectivos en la producción, pues es bastante complicado. Hay que recordar también que la apicultura es una de las artes artesanales que quedan todavía dentro del campo. Toda la recogida de miel y la cera se hace todo de forma artesanal, es todo a mano, no interviene prácticamente la máquina ni nada más que el hombre es el que lo recoge y el que lo hace todo. Simplemente pues luego los meten en las centrifugadoras para obtener la miel lo más pura posible y lo más limpia posible para poderla meter en los envases, pero yo creo que son cosas que se deben defender mucho porque además hay muy poco, cada vez va habiendo menos gente que se dedica a estas cosas, sobre todo la apicultura está muy restringida y no sé, yo creo que se le debe de apoyar bastante y esas ayudas yo creo que son necesarias porque además son personas que no, aunque tengan otras cosas dentro del campo, precisamente lo que es la apicultura en sí, es que hay muy poco, nada más que hay que ver la manifestación, si hay más familias que apicultores. Son pocos, la verdad, es lamentable, pero son pocos. El humo, por cierto, es de las máquinas de humo de las explotaciones de abejas. Sí, sí. Bueno, Paco. Pues, yo lo que sí es cierto, coincido plenamente con Rosa, vaya, porque además eso creo que ya lo sabemos todo el mundo, estamos informadísimos acerca de la importancia que tiene la abeja en el ecosistema en general, en la vida en el planeta. Son las polinizadoras por excelencia, en un porcentaje absolutamente bestial. Hay otros animales, insectos, algún pájaro incluso de pequeño tamaño, pero hablamos de probablemente el 90 y muchos % de polinización lo hace la abeja. Por lo tanto, está claro que es un sector a proteger por encima de otras consideraciones. Y lo que sí a mí me choca un poco porque contrasta de forma negativa, lamentablemente, por las reivindicaciones, vaya. Están reivindicando, obviamente, que no están teniendo las ayudas que otros sectores, que los han quedado fuera, al sector de los apicultores y a algún otro sector también. Pero en este caso, directamente se habla de los apicultores. Y contrasta muy mucho con el discurso del presidente en no pocas ocasiones que vengo escuchándole acerca de la importancia de la protección de nuestros valores en Extremadura. Y de hecho, recuerdo ahora recientemente que hubo también un encuentro creo con gente, nuevos universitarios que están en el momento de la finalización de sus carreras, donde les aseguraba que se iba a pelear muy mucho porque no tengan que abandonar la región, que se iban a apostar fuertemente pues por la integración y por posibilitar a nuestros emprendedores que se queden en Extremadura y precisamente que un sector de esta naturaleza, de la importancia que tiene y que no tenga en este caso la sensibilidad pues para tenerlos amparados y protegidos, porque es verdad que es la avispa esta asiática de última hornada que está haciendo estragos en las cabañas de abejas, pero también estamos hablando de la climatología, de la sequía que ha impedido las floraciones, infinidad de factores que están impidiendo que haya, digamos, pues eso, una
un desarrollo normalizado de las colmenas. Caen muchas abejas y por lo tanto la producción se disminuye y en consecuencia es el ciclo que lo abarca todo, ¿no? Entonces yo echo en falta muy mucho el que haya una apuesta real y firme, ya no por el futurible, que está muy bien, tenemos que pensar en el futuro y en las nuevas oportunidades, pero ¿y las que ya están? ¿Cómo es posible que hablemos de futuro, que hablemos de oportunidades en fechas próximas y que se apuesta por que se queden en nuestras ciudades? Tanto que se está hablando de la despoblación en las zonas rurales y sin embargo tenemos un sector ahí que se está lamentando de cómo están abandonados, cómo están solos a su suerte, y sin embargo hay otros sectores que probablemente también lo necesiten y se les está ayudando. Por lo tanto, me gustaría haber visto un poquito más de coherencia en las actuaciones y estuvieran más de la mano del discurso. O sea, no vale solo con decir discursos muy redondos y muy grandilocuentes y de muchas buenas voluntades y después se materializa en que la realidad de nuestro día a día, de nuestro, en este caso, del campo y de los apicultores, pues ven cómo están viéndose abocados a tener que abandonar pues esos pocos que tú decías, Rosa, que es cierto, que no son muchos, son empresas de pequeños autónomos casi familiares que se aventuran bueno, pues a seguir con esa tradición y sin embargo, pues a lo mejor por esta falta de solidaridad y de ayuda por parte de la administración, pues tengan que acabar abandonándolos con lo que ellos conllevan. A mí me gustaría recordar algo y ponerlo en relieve. A mí me gusta... yo, por ejemplo, hay una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando estudié Derecho Romano, y es que precisamente las abejas estaban consideradas como animales domésticos ya en el Derecho Romano. Entonces yo creo que los romanos nos han enseñado nos han ido enseñando día a día a lo largo de la historia que sabían ubicar las ciudades, sabían hacer grandes construcciones, sabían hacer grandes conducciones, tenían una ingeniería grandísima. Dentro de la legislación iban súper avanzados. Yo creo que apoyándonos solamente en eso y en que ellos ya consideraban a las abejas animales domésticos, con lo cual consideraban que eran animales que tenían una propiedad y que eran explotables y que tenían una forma de sacarles una utilidad, yo creo que ellos mismos nos enseñan que hay cosas que debemos mantenerlas y que debemos mantener debemos tenerlas en cuenta porque son importantes, porque ellos ya las consideraban importantes en su día y no han ido demostrando a lo largo de la historia que esas cosas que ellos consideraban importantes y que debían hacerse bien, se deben seguir haciendo bien. Muy bien, pues apuntado queda. Vamos rápidamente al principal debate que se está produciendo a nivel nacional, que es la propuesta que ha hecho el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de que gobierne en la lista más votada en las elecciones generales de diciembre, algo que no contempla el Partido Socialista. En ese apoyo ha estado también, por ejemplo, personajes populares como el alcalde Almeida, José Luis Martínez Almeida, que ha reclamado también que gobierne la lista más votada. Sin embargo, le han recordado a Almeida que él no fue la lista más votada en las elecciones en 2019, unas elecciones que ganó Más Madrid con 19 concejales. El Partido Popular obtuvo 15 y gobierna en coalición con Ciudadanos, que obtuvo 11. Debería hacerse, es lo que ponemos aquí a debate y a exposición, una ley de la lista más votada, porque es cierto que mientras que en comunidades y en ayuntamientos ha habido pactos de todo tipo, siempre en las elecciones generales nunca se ha producido y ha gobernado siempre la lista más votada. ¿Qué opináis vosotros? A mí me parecería de una lógica apabullante. Es decir, hay pues, una lista, la más votada en este caso, pues el que hace la propuesta que más seduce a los ciudadanos y debería de ser quien gobierne. Obviamente mediante una ley para que no haya posibilidades después de subterfugios y aquí sí, allí no, y al final me acabo escudando porque aquí es que tú hiciste y yo dejé de hacer. Es decir, la propuesta que hace Feijóo básicamente se trata de regularlo mediante ley con el fin de que esto sea una garantía y que no se la pueda saltar a nadie. Es verdad que lo que no puedes hacer después, es decir, si no apoyas esto,
y no quieres que sea de esta forma, no puedes pedir a quien lo ha propuesto que lo cumpla. Es decir, o hay un acuerdo y se firma y todos jugamos con las mismas cartas, obviamente no se puede pedir. Es que es muy fácil lo de después decir aquello de es que tú dijiste pero ahora no cumples, y es que no, usted, las reglas están para que las cumplamos todos, pero las mismas reglas, que no juguemos con distintas barajas. En fin, no hacernos trampas en el solitario. A mi juicio sería bueno, entre otras cosas, porque liberaría total y absolutamente de estos pactos extraños y estas juntiñas tan raras que luego dan como resultado pues cosas como las que estamos viendo a nivel nacional. ¿Para qué nos vamos a engañar? O sea, el despropósito más absoluto, con un gobierno ese llamado Frankenstein, porque es cierto, porque está hecho de trozos y de retazos de todos los sitios, y cada cuestión que se lleva al Parlamento pues es objeto de extorsión por parte de los grupos minoritarios. Lo que quiere decir es que al final marca la política pues precisamente quienes tienen la probabilidad de dejarte gobernar, y si no, pues te quito ese apoyo y esto se te hace complicado. Por lo tanto, una manera de liberar y que haya después acuerdos, pero acuerdos de verdad, acuerdos entre los grandes bloques, y que se aporten ideas, y que cuando algo se lleve a votación pues no esté sujeto, como digo antes, pues a esa extorsión de grupos minoritarios, sino que haya grandes acuerdos, que es lo que da como resultado pues tomas de decisiones que no menoscaben, pues como está pasando, nuestra propia vida y nuestra propia Constitución. O sea, Rosa, ¿qué opinas? Yo pienso que esto es ponerle una zanahoria de plástico a un burro y quererlo engañar directamente. No me lo creo ni de broma. O sea, esto yo no estoy a favor de esto, pero no por ideología, sino por sensatez. Yo creo que es que esto de decir siempre lo de la lista más votada, esto tenía sentido, ya lo he comentado yo alguna vez, esto tiene sentido cuando tú tienes un bipartidismo o un partido bisagra, con mucho, o varios partidos bisagra que sean pequeños. Así sí tiene sentido que vote la lista más votada, pero en la configuración parlamentaria que tenemos ahora mismo es absurdo. Esto es absurdo. ¿Esto qué es? Para decir que tengo los ministros que son todos de mi partido, perfecto. Y muy bien, vale. Tú vas a hacer una ley, ahora te la llevas al Parlamento. Cuando llegas al Parlamento, ¿qué hago la haces? ¿Cómo la apruebas? ¿Porque tienes la mayoría en el gobierno? ¿Porque eres la lista más votada y tienes derecho, que por ser la lista más votada, a tener que el doble, tu voto vale el doble que el de al lado? Esto es absurdo. Ahora mismo es absurdo. Yo de verdad lo digo que es absurdo. ¿Por qué? Pues porque tiene que llegar luego una negociación parlamentaria de una manera o de otra. Lo único que vas a tener es el gobierno de un color. Vale, sí, vale. Hay que hablar. ¿Qué más da? Hay que hablar. Pero luego tienes que llegar al Parlamento y te puedes encontrar que tú tienes el gobierno, pero no gobiernas. Pero si es que está pasando ahora mismo, si es que el gobierno no gobierna. Es que lamentablemente tenemos un gobierno que está sujeto a los independentistas, a los proetarras, a la izquierda más radical, y no está gobernando. Está Claro. haciendo justo lo que le están pidiendo, y además sangrando miserablemente a este país para continuar en el gobierno. Lo otro obliga a tener que llegar a acuerdos y a pactos, a que cuando una ley va al Parlamento se hayan sentado previamente, la hayan pactado y hayan entendido cuál es la mejor de las maneras. Lo que no se puede pretender es, por el mero mantenimiento de la poltrona, pues darle cancha a Me parece muy bien que lo digas esta tú, gente. precisamente en Castilla y León, que se ha agarrado el mañueco bien a la poltrona cuando hizo el pacto primero con Ciudadanos y ahora con Vox. Y ahora tiene un gobierno auténtico, eso sí que es un gobierno auténtico, Frankenstein en Castilla y León. No, Frankenstein no. Y el que está gobernando hay un acuerdo no entre dos es partidos. el PP en Castilla y León, tiene la presidencia, pero el que está gobernando en Castilla y León es Vox. Pues hasta donde yo sé, Pues, el gobierno lo tiene que está demostrar, llevando adelante el porque Partido lo que Popular. que demostrar. Y sin embargo, donde se ha pretendido hacer una sombra que generar Claro. una polémica donde no la había, el presidente ha dicho muy clarito quién marca la línea de gobierno, y lo hace el Partido Popular. Por lo tanto, ha desautorizado en esa parte en la que pretendía. Pero lo tienes que demostrar, porque todavía no se ha demostrado. No, pero si es que no hay nada escrito, no tiene que demostrar nada.
Mira, Rosa, no tiene que demostrar nada tanto en cuanto no ahí se han hecho unas declaraciones que han sido unas de una manera, otras de la otra. Pero hablamos de declaraciones a nivel nacional, Rosa, por amor de Dios. Pero faltan los hechos. Pero si es que lamentablemente es que además las declaraciones que se hacen a nivel nacional después se corroboran con los hechos, porque el presidente es capaz de decir no, no y no, y cuántas veces he de decir que no voy a hacer o no voy a pactar, y ha pactado. Él dice que no va a andar el camino, o sea, todo cuanto dice Sánchez, hay que darle la vuelta y pensar que se convertirá en lo contrario. Entonces podemos pensar lo mismo. Pero que en Castilla-León, claro, como todos pero sí que Castilla-León ha habido unas declaraciones. Por favor, declaraciones. si os pido de uno en uno que intervenga, porque si no, nuestros espectadores. Pero si ha habido unas declaraciones por parte del vicepresidente en Castilla-León, inmediatamente el presidente las ha desautorizado. Inmediatamente no, ha tardado casi 4 días. Pero que no hay ningún documento firmado, no hay nada que avale esas declaraciones. Pero y probablemente se ha columpiado. Para exigir que se demuestre que no es cierto, porque no vale solamente con decirlo. Ahora mismo se tiene que demostrar. ¿Pero qué tiene que demostrar, Rosa? Muchas cosas. Si esa propuesta que estaba planteando no existe, quiero decir, no está materializada en ningún documento que obligue a nadie. No, hombre, fíjate si hombre, te lo digo yo, que se lo puede meter dentro de un protocolo, dentro de a nivel interno, pero dentro que eso de es muy fácil de saber, Rosa. No. Pero que eso es muy fácil de saber. O sea, si ese protocolo lo tuvieran en los hospitales, los médicos, lo teníamos al primer cuarto de vuelta estaba. Hombre, por favor, a ver si va a resultar que ahora todos los médicos son de derecha y protegen al Partido Popular. No, Rosa, es que no es porque sean no de seamos un partido tan simplistas de otro, en ese sino sentido. Porque ellos tienen un protocolo dentro interno y no pueden sacar documentos internos a la calle. Eso es tan fácil. Rosa, que no se protege ese protocolo a la luz pública bajo ningún concepto, porque ni todos los médicos son de derecha ni son de izquierda. Claro que no. Y al final, si eso hubiese existido, tendría ahora mismo luz y taquígrafo, pero al primer cuarto de vuelta. Y eso no pasa, no existe. Bueno, eso señores, no es apasionante. Pero este debate seguirá instalado en la sociedad política, en la clase política me refiero. Porque a la sociedad no sé si le llegará o no le llegará. Yo creo que pasa. Claro, a eso voy. Pero en este caso sí está instalado en la clase política y durará algunos días más, supongo. Así que agradecer a nuestros picoteros, como siempre, sus aportaciones, sus opiniones acerca de los temas que hoy hemos planteado aquí en esta mesa de la picota. Gracias, Paco, que tengas una buena semana. Igualmente, encantado como siempre de debatir. Rosa, lo mismo, que tengas una magnífica semana. Muchas gracias. Me gustaría mandarle un saludo, como siempre, a Abel, que deseando de que se recupere lo antes posible o que siga con sus pequeñas mejorías, pero que siga avanzando. Desde aquí le enviamos un fuerte abrazo también, como siempre, en esta que ha sido su casa. Desde La Picota y desde Televisión Extremeña, recuerden que mañana regresaremos en una nueva edición en torno a las 10:25 de la noche, en torno a esa hora, con información primero y después con el análisis de la actualidad, tanto en la TDT como en nuestros medios digitales, en la página web de televisionextremeña.com y en nuestras redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y no olviden ser felices.